Comenzaría guardando la clase. No, todavía siguen llegando. Así que. Entonces, este semestre ya claramente en su primer laboratorio no es necesario que vayan de forma presencial. Se hace online porque ustedes van a aprender a hacer hojas técnicas, a hacer informes, van a aprender sobre los errores asociados a las mediciones, un poquito van a aplicar lo que aprendieron en el colegio de estadística para sacar las desviaciones estándar, todo eso. Y, y van a comenzar a hacer mediciones, ¿ya? Y desde sus casas. Entonces, en esta, por ejemplo, ahora lo que van a aprender ahora, después lo van a aplicar en una hoja técnica 1, ¿ya? Y ahí les voy explicando más detalladamente. Tenemos entonces el uso de cifras significativas y convención de laboratorio física, las medidas directas e indirectas, propagación de error, método estadístico. Vamos a aprender lo que es el pie de metro y cómo se mide con el pie de metro. Y también vamos a tener las instrucciones de la hoja técnica 1, ¿ya? Que es su primer trabajo. Esta es la programación del semestre. Las clases que vamos a tener, como esta, online, solo son 5. Y es 100% la asistencia. No pueden faltar, ¿ya? Para que tengan claridad, porque son solo 5. A las clases consulta se harán, por ejemplo, la otra semana. Por ejemplo, hoy día tenemos la clase 1, que es el cálculo de densidad con instrumentos. La próxima semana se va a dar las clases consulta en donde varios profesores vamos a dar nuestra disponibilidad y ustedes se acercan a la disponibilidad que ustedes tengan y le hagan las preguntas al profesor que está de turno en ese horario, ¿ya? Voy a estar yo en una, van a haber 2 profesores más en otro horario, ¿ya? Después, la semana siguiente tendríamos la clase 2. La clase 2 vamos a ir aprendiendo los tipos de experimentos y las regresiones lineales, ¿ya? Después, la clase siguiente tendríamos la clase consulta, ¿ya? Y ahí tomaríamos la evaluación 1. La evaluación 1 va a incluir la hoja técnica 1 y hoja técnica 2. Y todo lo que aprendieron durante las 2 clases que vamos a tener. Después la 3 y la 4, ya aquí van a aprender a hacer la escritura de informe y también van a aprender un poquito de conservación de energía, van a tener la clase de consulta, van a hacer un informe número 1, ¿ya? Y la clase 5, que es la final, va a ser taller de rotación de cuerpo rígido. Y ahí crearán un informe número 2. Y en la evaluación 2 va a incluir todo lo que aprendieron en la clase 3, 4 y 5. Y para sacar la nota ya final del laboratorio, simplemente se saca el promedio de todas las evaluaciones, que son 6. Todo vale lo mismo. La hoja técnica, que va a ser su primer trabajo, va a valer exactamente igual que la evaluación y que el informe, ¿ya? ¿Alguna duda con respecto a esto? Pregunten con toda confianza, así que me pueden interrumpir, pueden mandar eh, algún chat. Ya. El uso de cifras significativas, ¿ya? Nosotros la mayoría de las veces ocupamos solamente 2 cifras significativas después de la coma, como los números decimales, ¿ya? Eh, y siempre, por ejemplo, prevalece eso. Por ejemplo, cuando tenemos una suma, lo correcto sería que si tenemos 2 cifras y después tenemos 4, el resultado correcto sea sea aproximado a las 2 cifras significativas. Cuando usted tiene cifras significativas, esto yo creo que ya todos lo saben. Por ejemplo, tenemos un 5,67 y nosotros lo queremos aproximar a una cifra significativa. ¿Qué valor vamos a cambiar? Va a ser 5, ¿qué valor pondríamos después de la coma? ¿Alguien me podría decir? Perdón, profe, ¿cuántas cifras significativas pedimos? A una.
6, Bueno, entonces. No, 7. 7, ¿ya? ¿Y por qué va el 7? Porque nosotros nos fijamos en la que continúa, que es un 7, ¿ya? Si este valor, ¿ya? Es de 0 a 4, este número se mantiene igual. Pero si este valor es de 5 a 9, a este número se le suma 1. Yo creo que la mayoría lo tiene claro, pero igual lo vuelvo a repetir por si alguien se la había olvidado, ¿ya? Muy bien, todo lo que pusieron 7. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un caso de una medición con todas estas cifras significativas, como les dije yo, siempre lo vamos a aproximar a 2, ya que es como el estándar, la medida estándar son 2 cifras significativas, a no ser que les pidan más cifras significativas, ¿ya? Que le digan, entreguen el resultado con 3, 4 cifras significativas, pero si no, ustedes saben que tienen que usar 2. Entonces el resultado correcto este sería el 933, ya, porque este es un 4, entonces el 4 se va y se mantiene el mismo número. Y en este caso es lo mismo. Si nosotros tenemos 2 cifras significativas después de la coma, entonces nuestro error tiene que ser la misma cantidad. En este caso tendríamos que tener 2 cifras significativas después de la coma. Y al lado del 8 lo acompaña un 3. Y como el 3 es menor que 5, se mantiene el 8. Y queda así. Cuando tenemos un resultado parecido a este, ya como el de abajo, tenemos 4,2 más menos 0,002, ¿ya? Y en este caso, ¿qué es lo que va a ganar? Va a ganar el promedio, ¿ya? O el número que acá tenemos, que la medida correcta es 4,2. Y nosotros tenemos que siempre el error igualarlo al mismo número de cifras significativas después de la coma que el valor que corresponde, ¿ya? Y en este caso no podemos colocar más menos 0, 0, ¿ya? Entonces en ese caso estamos obligados a usar el 0,1. O sea, vamos a considerar que este 2 va a ir sumando hasta completar acá un 1, ¿ya? Eso es lo que siempre tengo que tener en cuenta cuando tenemos una cifra significativa, el error tiene que tener una cifra significativa después de la coma. Y no puede tener 0, 0, ¿ya? ¿Alguna duda con respecto a esto? A mí todavía no me quedó tan claro el segundo caso, donde está la multiplicación. Si podría explicar una vez más, porfa. Ya, que en ese caso es multiplicación, ¿ya? Cuando nosotros multiplicamos, después al final tenemos que correr la coma. Recuerdo cuando hacemos multiplicación doble de decimales, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5. Se corre la coma 5 veces. Vale, gracias. Y en el caso de la división, si acá, por ejemplo, se mantiene el mismo resultado. Si nosotros ocupamos en una división que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, perdón, 2, 3, 1, 2, 3. La misma cantidad. Numerador y el divisor, el denominador. En este caso, lo que hacemos es que el cociente va a tener misma cantidad, como dice acá, puede tener la mínima cantidad de cifras significativas, y en este caso son 3 y 3, así que se mantienen los 3. Así que uno está obligado a colocarle un 0, aunque el resultado haya sido 2,45. ¿Más consultas? Yo les voy a pasar, no la había querido compartir, pero en vista de que muchos después ya no. Esto es de otra universidad por si acaso, ¿ya? Pero es muy clara para explicar todo lo que son los errores, cifras significativas, conversión de unidad y todo lo demás. Em,
No. Eso no se lo envío después, pero lo tengo por acá. Ahí está. Ya, ese se lo acabo de mandar, ¿ya? ¿La vieron? ¿O todavía están viendo la...? ¿La ven o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Sí. Ya, entonces, por ejemplo, acá nos explican un poquito más lo que es lo que vamos a estar viendo en esta clase, ¿ya? Porque acá sale mucho más detallado. Nosotros en la clase 1 solamente vemos un pincelazo de lo que es esta materia, ¿ya? No es larga la guía, pero lo van a entender mucho más, ¿ya? Porque esto lo dan como materia que ya lo vieron, entonces que lo están pasando en clase. Acá explica bien lo de los errores, las cifras significativas, las magnitudes, cómo calcular, en este caso, los errores de propagación, ¿ya? O incluso, con ejemplo, los errores estadísticos, cómo se colocan en los gráficos, cómo se colocan en las tablas, etcétera, ¿ya? Entonces, esas van a tener que mirarla, ¿ya? Pero es bien completa esta. Ya, sigamos entonces con la clase. Igual es harta materia lo que hay que pasar. Un poco el tiempo que tenemos. Ya. ¿Alguien me podría decir qué son las medidas directas o indirectas? ¿Tiene alguna idea? las directas son las que se hacen con el instrumento versus las indirectas que se hacen más a través de cálculo. Exacto, muy bien. Muy bien. Por ejemplo, cuando medimos el diámetro de una moneda, lo vamos a medir con una regla, una wincha medir, no sé. Y al tiro vamos a ver que esta medida es directa, porque la hicimos directamente. Y cuando nos piden calcular el radio, ahí nosotros lo hacemos con cálculo. Y esa medida es indirecta, ¿ya? Eso es todo. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, que obtener un error, ¿ya? Para calcular la medida indirecta, ¿ya? Sí, muy bien. Tendríamos que, por ejemplo, tenemos en este caso, la fórmula, ¿ya? La fórmula que va de acuerdo, o va a tener, no sé, dependiendo, si fuera, por ejemplo, un cubo, vamos a tener ancho, largo y fondo o espesor, ¿ya? Pero, por ejemplo, si fuera algo más simple, como el radio, tendría solamente una variable, ¿ya? Que sería el x. Entonces uno deriva esa función, o esa fórmula, con respecto a esa variable, ya lo eleva al cuadrado y le saca el delta x1 al cuadrado, ¿ya? Después, si depende de la altura, hace lo mismo. Si depende del largo, ancho y el espesor, hace lo mismo. Y así es como se va sacando entonces nuestro error que esté asociado a la función que nosotros vamos a ocupar, ¿ya? Considerando, por ejemplo, fuera el volumen de un cubo. Acá, en este caso, solamente se hace la derivada. Ya la derivada en función de la fórmula por el error del número, o sea, del valor instrumental, ¿ya? Que nosotros ocupamos para medir, en este caso, el diámetro. Y aquí lo vamos a ir haciendo más detalladamente. Cuando tenemos una función, ya que tenemos la suma y la resta de dos variables, se saca como si fuera una hipotenusa el error. Cuando tenemos en este caso una multiplicación, se obtiene a través de esta fórmula. O la división, que es la misma fórmula. Cuando tenemos potencia, la potencia pasa multiplicando, ¿ya? Y cuando tenemos, por ejemplo, en este caso potencia y además tenemos fracción, la potencia baja y se saca como si fuera una fracción igual a esta. Pero con la potencia multiplicada. Eso es todo. Y así es como se va obteniendo entonces la propagación de error.
Van a hacer más ejemplos ustedes más adelante. Ya, por ejemplo, en este caso, vamos a tener un ejemplo para calcular la propagación. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un instrumento, ya, que tiene su error instrumental, ya, y que va a medir el diámetro en centímetros. Y con ese diámetro nosotros vamos a calcular el área y el volumen de la esfera. Ahora, les voy a preguntar a ustedes, ¿alguien sabe lo que es un error instrumental? El error que puede tener el instrumento de medición. ¿Ya? ¿Y qué error podría ser? Por ejemplo, de una regla. La menor medida que tenga la regla. Ya, mira, está bien, pero por ejemplo, es dividida en 2, ¿ya? En la menor medida dividida en 2. Ya, por ejemplo, nosotros vamos a ocupar acá. Yo lo voy a hacer un ejemplo acá, pero medio, quizá no me salga muy derecho, pero para que vean nomás. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 y 10. Ya. Esto supongamos que es una regla. Este es 0, esto es 1, ¿ya? Entonces yo voy a medir, no sé, algo muy finito. Y me llega hasta acá. La menor medida que tenga esta regla es de 1 milímetro, ¿verdad? O sea que es 0,1 centímetro. Esa es su medida menor, 0,1 centímetro. Pero ¿qué pasa si el objeto me llega como a la mitad? ¿Qué valor va a tener en este caso este objeto que estoy midiendo? ¿Alguien me podría decir? ¿Qué valor tiene? 0,25. 0,25 centímetros, ¿ya? O 2,5 milímetros, como usted prefiere. Entonces, nosotros con nuestro ojo podemos ver, ya, que podría llegar a la mitad y aproximamos. Ah, este está como, no es ni 2 ni es ni 3. Entonces es 2,5, ¿ya? Milímetros. Entonces uno dice, ah, ya. Entonces vamos a aproximar porque usamos nuestra vista. Entonces el error en este caso vendría siendo 0,05 centímetros. Y es por eso que los instrumentos que son análogos, como la regla, como el pie de metro que vamos a ver más adelante, cualquier instrumento que pase por nuestra vista, ¿ya? Nosotros podemos hacer como alguna aproximación. Y siempre va a ser la menor medida dividido en 2. ¿Ya? ¿Entendieron o no? Sí. Ya. ¿Y qué pasa cuando un instrumento es digital? ¿Conocen algún instrumento digital que me den de ejemplo? Un medidor de velocidad. Algo de uso más cotidiano. Balanza. Sí, la balanza, el cronómetro, muy bien. Excelente. Ya, cuando tenemos un instrumento digital, ahí ya no pasa por nuestro ojo. Nosotros no vamos a tener una medida así como en la balanza, por decirlo así, este pesa entre 2, porque yo estoy viendo que no va no sé, ni 32 gramos ni 33 gramos. En ese caso, la balanza te entrega el valor, ¿ya? Por ejemplo, la balanza te entrega que mide 33 gramos, 2. Y ese es el valor que te entrega la balanza. Entonces yo ahí me fijo para sacar el error instrumental, ¿cuál es su menor medida? Su menor medida sería el 0,2. Entonces, en este caso sería 0,1. Este va a ir variando. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No sé si me entienden. Pero en la menor medida que tiene una balanza es 0,1 gramos. ¿Ya? Bueno, también depende de la balanza. Hay unas balanzas que son mucho más, se podría decir, más delicada en cuanto al peso, más sensible, ya, o la sensibilidad que tenga. Supongamos, mide 300,23.
gramos. Entonces yo digo, ah, el error de esta balanza va a ser el 0 y me fijo cuántos números hay después del 0. 1 y 2. En este caso, ¿cuántos números hay después del 0? 1. Entonces aquí va a ir solamente un 1. En este caso son 2. ¿Dudas, consulta a través de esto? ¿No? ¿Entienden que el error instrumental de un aparato digital es la menor medida? Siempre termina en 1. Y el error instrumental de un aparato analógico que pasa por nuestra vista en la menor medida dividido en 2. ¿Ya? Eso era. Entonces, por ejemplo, ¿alguien me podría decir cuál es el área de una esfera? El área de una esfera, ¿cuál es? Vamos, con confianza. ¿Alguien se acuerda? 4πr². Excelente. Y que también en el chat respondieron. R al cuadrado. Sí. 4πr al cuadrado. Pero a nosotros nos están dando el diámetro, ¿verdad? Solo el diámetro. Si tenemos el diámetro, ¿cuántas veces equivale el radio? O sea, el radio es igual a qué valor del diámetro. ¿A cuánto? La mitad. Exacto. Entonces sería 4pi, y como el r está al cuadrado, quedaría diámetro al cuadrado partido por 4, ¿verdad? Porque es r medio y 2 elevamos al cuadrado y a 4. Los 4 se me van y la ecuación me va a quedar pi por diámetro al cuadrado. Lo estoy colocando con mayúscula para que después no se confunda con la derivada, por si acaso. ¿Ya? ¿Qué pasa con el volumen? ¿Cuál es el volumen de una esfera? Con 4/3 pi r al cubo. ¿4 cuánto? 4/3 pi r al cubo. Muy bien. 4/3 pi r al cubo. Entonces lo pasamos. Sería entonces acá 4/3 pi diámetro al cubo y el 2 al cubo. ¿Y el 2 al cubo cuánto es? ¿Cuánto es 2 por 2 por 2? 8. 8. Entonces el 4 se va con el 8 y me queda un 2. Y el 2 multiplica al 3 y me queda 6. Entonces la fórmula del volumen viene dado por, o sea, la fórmula del volumen que con respecto al diámetro es pi por d sexto. ¿Ya? Ya. Ahora nosotros tenemos que sacar nuestra delta área, que delta área correspondería al error, ¿ya? Al error correspondiente al área. ¿Ya? Entonces, ¿cómo decían que era la fórmula? La derivada del área con respecto a la incógnita que nosotros vamos a tener, que es d, ¿ya? Por el error de d. Ahí. Vamos viendo. ¿Cuál sería la derivada del área con respecto a d? ¿Todos saben derivar? ¿Se acuerdan de las derivadas o no? Sería 2 de pi, ¿o no? Sí, muy bien. Cuando nosotros tenemos una derivada, ahí sí, ya, la derivada, ya derivamos con respecto a d,
Esta es nuestra variable. Entonces el 2 baja para abajo y nos queda 2pi. Y como bajó el 2, ya aquí nos queda 2 menos 1. Y acá elevado a 1. Entonces al final sería 2pi d por el error del d. Y acá simplemente lo calcula. ¿Ya tenemos el 2? Sí, el valor del 2. Tenemos el valor del pi, que lo colocan en la calculadora. Tenemos el d, que es el 3,2. Y tenemos el error del d, que es 0,1. Y reemplaza los valores y le va a dar entonces el error del A. Cuando tenemos el caso de un volumen, es lo mismo. Delta, o sea, en este caso el error del volumen viene siendo por la derivada, porque tenemos una sola variable. Derivada con respecto al diámetro. Y acá bajamos el 3, ¿verdad? Y nos queda 3pi por d al cuadrado. Aquí es por saltar. Partido por 6, ¿ya? Por el error, me salió raro, el error de diámetro. El 3 se va con el 6 y queda un 2. Entonces al final sería pi por el valor del diámetro al cuadrado por el error del diámetro partido por 2. ¿Duda al respecto? Vamos avanzando. Ya, el método estadístico. Ya vimos lo que era el error instrumental, entonces ahora vamos a ver un poquito lo que es error aleatorio. ¿Ya? El método estadístico nos dice que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos varias mediciones, ¿ya? De lo mismo, en este caso estamos midiendo cuánto mide el promedio de una jirafa. Entonces aquí hay una jirafa que va a tener como, este se va a pasar al promedio, esta va a estar más, muy alta al promedio, aquí un poquito más, menos, acá va a estar baja, aquí va a pasarse y aquí va a estar muy baja. Entonces nosotros sacamos de todas estas medidas de jirafa, sacamos el promedio, ya que la suma de todas, la altura dividido por n, ¿ya? Y ahí nos va a dar el promedio. Y el sigma, ya que corresponde a la desviación estándar, es la sumatoria de, por ejemplo, el promedio menos cada una de esas medidas al cuadrado, ¿ya? Todo eso partido por la raíz de n menos 1 y se toma acá la raíz cuadrada, ¿ya? Y ese va a ser el error aleatorio entonces, va a ser 3 veces sigma m, que vendría siendo 3 veces la desviación partido por raíz de m. Y esa es la fórmula. Cuando ustedes obtengan el valor del error aleatorio, lo van a comparar con el error instrumental y van a ver cuál es el valor máximo. Ah, ¿el error instrumental es más grande que el error aleatorio o el error aleatorio es más grande que el error instrumental? Y ese es el que prevalece. Y ese va a ser el error, en este caso, de la altura que estamos midiendo nosotros. ¿Duda con respecto a este? Bueno, aquí se refiere con 3 por sigma por i, sub m, perdón. Este es el valor de sigma. ¿Ya? Abajito en el error aleatorio. Este es el valor de sigma, la desviación. ¿Ya? Tenemos desviación estándar y tenemos desviación estándar media. La desviación estándar, ¿ya? Corresponde obviamente a la raíz, a esta fórmula, de los promedios menos cada una de las medidas partido por n menos 1. Eso tiene la raíz.
Y después, para sacar la desviación estándar media, nosotros tenemos que dividir este valor por raíz de n. Y ese valor se multiplica por 3. Eso es todo. Ah, ya. Gracias, profe. ¿Ya? Profe, ¿y qué era N? El número total de jirafas. O el número total de lo que estamos midiendo. Promedio menos cada una de su altura, partido por el número de jirafas menos 1. Eso es todo. ¿Más dudas? Ya. Acá vamos a ver un ejemplo. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, el método estadístico. Acá solamente nos dan 3 medidas. Nosotros idealmente deberíamos ser desde 8 hacia arriba. ¿Ya? Pero acá sacaron 3 bolitas y dicen que hay que calcularle el volumen. ¿Ya? Tenemos 3 bolitas, le calculamos volumen. Estas son las medidas de cada una de las bolitas. El error instrumental asociado al instrumento que nosotros medimos. ¿Ya? Y con eso vamos a sacar el volumen. Entonces ahora yo me voy. Profe, ¿Sí? ¿puede volver un segundo a la diapositiva anterior? Claro. Vale, muchas gracias. Ya. ¿Tienes duda de eso? ¿O quieres copiar algo? Era para verificar la fórmula de la desviación estándar. Ya. Vale, profe, gracias. Ya. Ahora entonces lo que vamos a hacer es hacer el mismo ejercicio, pero en el Excel, ¿ya? Yo no tengo abierto el Excel. Esto está online por si acaso, ¿ya? Así que es como un poquito más lento, pero esto lo están viendo, ¿verdad? La primera bolita fue 3,2, la segunda bolita fue 2,8 y la tercera 2,9, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a calcular. Cuando nosotros tenemos amarillo, significa que nosotros ingresamos los dos datos ahí. Cuando tenemos el verde, es que nosotros tenemos que ingresar la fórmula asociada a esos datos. Acá, por ejemplo, tenemos el promedio. Entonces la fórmula y lo que ustedes tienen que ir aprendiendo es esto. ¿Sí? Disculpe, ¿le podría hacer un poco de zoom? Que no alcanzó a ver todos los datos. Por favor. Ahí sí. Sí, sí, gracias, profe. Ya. Cuando ustedes calculan, por ejemplo, el promedio, ¿ya? Lo colocan como una fórmula. Siempre las fórmulas se colocan con un igual. Igual, ahí. Le pueden apretar acá, si quieren ver, promedio. Por ejemplo. Aceptar. Y colocan los datos. Los seleccionan, enter. Y ahí le da el promedio. Para la desviación, es lo mismo. Tienen que colocar en este caso igual o la función, como digan, y la van buscando. ¿Ya? O sea, habitualmente, todas. Y lo buscan por orden alfabético. A ver, espera un poquito para ver si se equivoca. Ya, ahora sí. Entonces, ustedes buscan acá la desviación, ¿ya? Desviación, DDD, duración, desviación, ¿ya? Ustedes tienen, por ejemplo, varias desviaciones. La que más se ocupa es la desviación .m, ¿ya? Que es la desviación estándar en función de la muestra. Y ahí colocan de nuevo los 3 datos, ¿ya? Y se la calculan solo, ¿verdad? Cuando tienen el error aleatorio, ¿ya? Obviamente acá tienen que hacer la multiplicación, que es 3 veces este valor dividido por la raíz de n,
¿Y cuántos son n? Son 3 números. ¿Ya? Le da 0,4, después el error instrumental era 0,1, que eso también lo habían dado antes. Entonces, acá en nuestro error, por ejemplo, el error que estamos hablando del diámetro, el que prevalece, va a ser el número más grande. Entonces, el error aleatorio o el error instrumental. ¿Cuál es el mayor? Entonces, ahí usted coloca igual a máximo, valor entre esos dos. ¿Ya? Y me dio 0,4. El volumen, que es 14, y nuestro error del volumen, que vendría siendo acá, bueno, para el volumen lo calcula por pi por el diámetro al cubo partido por 6, que es la fórmula que ocupamos antes, y el error del volumen, ya que es pi por r, en este caso, el diámetro al cuadrado, o diámetro por diámetro, que es lo mismo, partido por 2 por el error, que en este caso vendría dado por G14, que es 0,4. Y eso sería. ¿Dudas? Yo les aconsejo que los que no saben usar Excel, ¿ya? Que vean los tutoriales en YouTube para crear fórmulas. Pero las hojas técnicas son todas de ese estilo. Ya tienen que ingresar fórmulas, las fórmulas que fuimos calculando, la ingresan con los valores que ustedes van poniendo en los amarillos. Y de ahí les voy a explicar un poquito de la hoja técnica 1. Pero esos son como lo que tienen que hacer ustedes por el momento, ¿ya? Entonces, si a alguien le complica usar fórmula, porque no todos saben usar Excel, vean un tutorial, dura como 5 minutos y aprenden al tiro. Pero es súper fácil, siempre apretando la fórmula FX que está acá y ustedes van seleccionando la fórmula que quieren. Ya saben que para la desviación tiene que ser desviación.m, ¿ya? Ese es todo. Y para el error en este caso de la medición, tendría que ser valor máximo entre el instrumental y el aleatorio. ¿Más dudas? ¿No? Volvamos entonces a nuestra clase. Ya, esto fue lo que vimos. Ya, vamos a aprender entonces lo que es del pie de metro ahora. ¿Ya? El pie de metro, ya también conocido como vernier, es un instrumento de precisión que se utilizó para medir en milímetros longitudinales. ¿Alguien de acá ha visto un pie de metro alguna vez? ¿O ha medido con el pie de metro? ¿Sí o no? Cuenten. Aquí están contando. Sí. Ah, mira, Vicente tiene uno. Bueno, voy a aprender al tiro. Bueno, los pies de metro, de acuerdo a la marca, ¿ya? De acuerdo a la marca, tienen distintas sensibilidades, porque son distintas medidas. Yo no sé, por ejemplo, en este caso está hablando de 0 a 10, ¿ya? Pero hay otros que son más detallados, o no vienen de 0 a 5, o de 2 en 2, la menor medida. Eso se dice la sensibilidad, que es la menor medida que tenga un instrumento. Entonces, si mide de 0,05 en este caso, milímetros, el error instrumental va a ser la mitad de esto, que es 0,025, pero se aproxima a 3. ¿Ya? Entonces, el error instrumental, si tu pie de metro, su menor medida es 0,05, su error va a ser 0,03. Ahora, si va de 2 en 2, su menor medida, ¿ya? Va a ser la mitad, que es 0,01. Y ahora, si la sensibilidad es de 0,1, como en este caso, la sensibilidad, el error va a ser de 0,05, que es la mitad, ¿ya? Sensibilidad, menor medida, error instrumental, la mitad de la menor medida. Nunca se lo Profe, olviden eso, ¿sí? el que está ahí va de uno en uno. Sí, fíjate, Ah, ya. porque va de 0 a 10 y tiene 10 rayitas. Hay otros que no son así. Ahora vamos a ver los ejemplos, ¿ya? El de acá, ¿ya? El de acá, por ejemplo, no va de 1 en 1. ¿Se dan cuenta, no? Porque tienen una rayita en la mitad. Entonces la sensibilidad de este es de 0,05.
Ah, qué bueno. Entonces, ¿cómo se va midiendo en este caso? Ya, por ejemplo, yo tengo del 0, voy a mejor pasarle el link. Espérenme. ¿Me esperan un segundo? Para hacerlo más práctico, ¿ya? Vamos viendo el chat. Tienen que verlo en el chat, ¿ya? ¿Qué les voy a mandar ahora? Ahí está el link, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a visualizar en este momento? Un simulador online, ¿ya? Entonces yo acá, por ejemplo, voy a agarrar y voy a medir, no sé, qué valor me va a dar aquí, ese valor. Entonces, ¿cómo lo miro yo? ¿Cómo lo veo? Ya tengo, esto está en centímetros, lo de acá está en milímetros, ¿verdad? Como si fuera una regla. Lo de arriba igual a una regla. Entonces yo estoy midiendo como un centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, o 10 milímetros, 20 milímetros, 30 milímetros. Pero acá yo digo, oh, este está entre el 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me fijo en este 0 de aquí. Este 0 está entre el 2,9 y el 3. ¿Ya? Está entre el 29 y el 30 en milímetros. ¿Ya? Supongamos que estamos en milímetros. Entonces yo ahora, ¿cómo lo mido? ¿Qué valor sé que es el que coincide? Entonces simplemente me voy fijando, ¿ya? En la medida de acá. Entonces yo ya sé que mi 0, primera vez me fijo en el 0, que está entre esos dos. Después me voy fijando abajo, ¿dónde coincido con el de arriba? Me voy fijando que este no coincide, este tampoco, este tampoco, este tampoco, este tampoco. Este está casi coincidiendo y el 4 está casi coincidiendo, pero el del medio, entre el 3 y el 4, coincide perfectamente con el de arriba. Entonces yo digo al tiro, ah, ya, entonces yo ya tengo 29 milímetros, coma, y acá son 35. Un 3 y después un 5. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profe. Tienen que ir jugando, ya, esto es simplemente ir jugando, ya, hagamos otra medida. Pero ¿por qué el 5 al final? Porque está el 3 y el que coincide el 5. No es no coincide el 3. Por eso tiene que ser justo entre el 3. Ah, ok. Cuenta que estos son como 10, 20, 30, 40. Pero Entiendo, acá entiendo. coinciden el 35. Mira, vamos a hacer otro, ¿ya? Pero antes tengo que correrlo. Corrámoslo un poquito más lejos, ¿ya? Para acá. Vamos de nuevo. Entonces acá yo voy a tener lo siguiente. Serían 8, o sea, no alcanza a ser 80, no alcanza, pero está bien cerca del 80 milímetros, ¿ya? Está en el 79. Entonces yo digo, ah, este es 79, porque mi 0 no alcanza a llegar al 8. Después me voy fijando. Como yo sé que está más cerca del 8, me puedo fijar de este lado de acá para abajo. Entonces aquí no coincide, no coincide, no coincide. Ah, pero este sí coincide. ¿Ustedes se dan cuenta? ¿Ven? Entonces yo digo, ah, es 79,85. Siempre se tiene que fijar que las líneas de abajo vayan coincidiendo con las líneas de arriba. ¿Dudas? ¿Entendieron o no? Pueden ir jugando, pues pueden ir jugando y comparando con los valores que les va mostrando abajo. Siempre acá le van a mostrar el valor que le corresponde.
Ya, bien, entonces cerramos y volvimos a nuestro pie de metro que estamos viendo. En este caso de acá, tenemos entonces que va por aquí. O sea, nos fijamos en nuestro cero. ¿Ya? El 0 está entre el 76 y 77. Entonces yo digo que ya está el 76, coma. Y ahora me fijo, ¿dónde calza? ¿Alguien me podría decir cuál es el que está calzando? ¿De los de abajo con los de arriba? El 4,5. 4,5. Muy bien. El 45. 45. Muy bien. Esa sería la medida de ese, en este caso, de este ejemplo. Porque está este de acá. Ese de ahí, si se dan cuenta, está calzando justito, justito con el de arriba. Y el que tiene un pie de metro al lado, ¿logró aprender o no? Bacán, lo hizo. Hay una medida también, pero ahí no se nota mucho en la imagen de la foto. Te doy un ejemplo. Y ahora nos vamos a lo importante que son las instrucciones de la hoja técnica 1. ¿Ya? En la hoja técnica tienen que registrar dimensiones de diámetro, espesor, masa, en la sección medición simple de densidad, completar la tabla usando la densidad de la moneda y su error. Después ingresando los datos en la fórmula en el Excel de la hoja técnica 1. Esto ya está disponible en el aula, tienen que llegar y descargarlo, ¿ya? Igual que en este caso de acá. Entonces van a registrar 8 mediciones de diámetro, espesor y masa en la sección de medición estadística. Y van a subir el documento de Excel completando el aula, entrega hoja técnica 1, que se va a entregar el próximo viernes, ¿ya? Ahora, yo les voy a mostrar la hoja técnica 1. Si me esperan un poquito, se la muestro al tiro. Ya. ¿La ven? O sea, muy chica. Ya. Entonces lo que van a ingresar ustedes entonces va a ser la masa con el error de la balanza que van a usar. El diámetro con el error de la regla, o el que tenga pie de metro, ocupa el de pie de metro. La altura, ¿ya? Y con su valor instrumental. Después de eso, van a calcular las fórmulas, ¿ya? Entonces, tal como se dice acá, colocan aquí igual o la K fórmula y sacan el promedio de cada una de estas. La desviación estándar, desviación punto M de cada uno de estas. Error aleatorio, ya que es 3 veces la desviación anterior partido por la raíz de N, que es la cantidad de número. El error instrumental, que es el que tienen ustedes acá arriba, depende de qué instrumento usaron, el que va a ser su error. Y el error total que coloca máximo, max, valor entre cualquiera de esos dos, el error aleatorio o error instrumental. Una vez que tengan esto, pueden acá calcular el volumen, ¿ya? Y van a llenar esta tabla. El diámetro de la moneda que ustedes lo van a tomar acá como el valor promedio más el error que les dio. La altura, ¿ya? Que es el valor promedio más el error que les dio. La masa más el error promedio. O sea, la masa, valor promedio más el error que les dio. Y aquí hacen la fórmula del volumen, ¿ya? Y la medición, obviamente, del error. Y la densidad, ¿ya? Y la densidad la tienen que poner en estas 3 unidades. En gramos partido por milímetros cúbicos, en gramos partido por centímetros cúbicos y en kilogramos partido por metros cúbicos. Tienen que hacer las transformaciones, ¿ya? Digo, esto va a estar en gramos, pero yo lo tengo que pasar a kilo, entonces tengo que multiplicarlo por 1000. O de milímetros cúbicos, lo tengo que pasar a centímetros cúbicos. Recuerden bien que si está elevado a 3, se multiplica por 3 la división, ¿ya? O sea, por la cantidad de 0. O sea, me refiero bien, 1 centímetro cúbico equivale
a, en este caso, 1 centímetro a 10 milímetros, y ese elevado a 3 sería a 1000. ¿Ya? Entonces, 1 centímetro cúbico son 1000 milímetros cúbicos. En esas cosas tienen que tener cuidado. ¿Ya? Y esa es la hoja técnica 1. Y por último, el final de la clase, que era el calendario. ¿Ya? Nosotros en este momento estamos a número, hoy día es primero, mediciones, que estamos viendo esta clase. El otro viernes se entrega la hoja técnica 1. Estos días van a ser el horario de consulta, se van a publicar en el aula. Ya, ustedes elijan a dónde van a entrar con toda su libertad. ¿Ya? Después tendríamos la clase 2, el 15 de octubre. Después tenemos vacaciones. ¿Ya? Después tendríamos la prueba y la entrega de la hoja 2. Profe, ¿Sí? ¿Dónde se subiría la hoja técnica? Ahí mismo se sube en el aula. Ahí dice subir hoja técnica. Tiene que ser Ah, antes voy a buscarlo. Bueno, lo vi. de que, ojalá que lo hagan, porque después se cae internet o pasa cualquier situación. Profe, una duda. En el laboratorio, cuando se refiere a moneda, ¿es cualquier moneda? En la guía que le pusieron en el aula le van a decir cuál usar. Si son monedas de 10 pesos. Ok. Abajo donde está el Excel de la hoja técnica hay una hoja donde te están midiendo unas monedas, parece. Como una presentación como la que estaba mostrando la profe recién. Sí. Sí, Ok, gracias. hace poquito el coordinador. Entonces, tienen que entrar al aula y ver qué es lo que tienen que hacer ahí en la hoja técnica con las instrucciones. Están todos dados. Pero cualquier consulta también recuerden que está 3 semanas como sesión de consulta. ¿Ya? ¿Profe? ¿Profe? Dime, En aula había un diagnóstico del laboratorio. ¿Eso era obligatorio rendirlo? sí, obligatorio. Eso creo que se lo han dado por correo, ¿no? La información. Antes que Y empezara el la dia- Profe, ¿y el diagnóstico de fuerza también? de fuerza. Porque es que habían dos diagnósticos, no sé si a lo mejor no es de laboratorio, pero había Ese es un de las diagnóstico clases. del laboratorio y otro que era de fuerza, que decía. Es que, por ejemplo, ustedes se van a la ventana laboratorio y ahí sale lo que corresponde al laboratorio. A lo mejor el otro era de cátedra. El otro es de cátedra, no de laboratorio. Ah, ok, gracias. Ya. Siempre tienen que estar atentos a los correos. ¿Ya? Pero cualquier cosa o duda que tenga también pueden escribirle al coordinador, que es Rodrigo Morales, y sale su correo también en el aula, el laboratorio. ¿Ya? ¿Profe? Ujú. ¿Cómo es eso? O sea, que están diciendo en el chat que uno, si no hizo el diagnóstico de laboratorio, ¿qué puede pasar? Que decía, yo leí la regla y decía que era formativo. Eh, es formativo, pero es obligación. Si no lo rindes, puedes reprobar el ramo. Ok, gracias. En el punto 8 y 11 de las reglas hay una regla que dice que deberá responder el test de diagnóstico y además que si queréis recibir como tu nota final tenéis que tener el test de diagnóstico y haber rendido toda la evaluación. Claro, porque es una cadena. Si no hacen el diagnóstico, no pasas laboratorio. Si no pasas laboratorio, no pasaste el ramo. Sí, es verdad. Yo le aconsejo que le escriban a Rodrigo Morales, ¿ya? Por el telediagnóstico. A los que no lo dieron, por supuesto, porque sí, es obligatorio. Y siempre se da antes de que inicien las clases. Ya, chiquillos, los dejo que ahora tengo la otra clase. Cuídense, que estén súper bien, ¿ya? Chao, profe. Chao, Chao, profe, profe. gracias. Profe, Profe. gracias.